primer lugar quiero agradecer a los estudiantes que me invitaron a los colectivos preocupados de la psicología crítica. Yo, cuando me dijeron se trata de hablar de hacer una nueva ley de salud mental, me puse muy contento porque creo que es necesaria una nueva ley de salud mental. Ahora que acabo de escuchar que todos los candidatos tienen proposiciones al respecto, estoy muy alarmado. Sinceramente asustado. Yo creo que debería haber una asamblea constituyente. Pero si Carlos Larraín me viene a decir sí, debería haber una asamblea constituyente, yo me alarmaría. Sobre todo me alarma cuando alguien dice vamos a formar una comisión presidencial al respecto, ¿sí? Porque comisiones presidenciales ya uno ya sabemos. Porque la discapacidad mental es un problema políticamente inocuo. No ofende a nadie, favorece a todos. Es como defender al mundo homosexual. Solo los católicos más recalcitrantes se sienten ofendidos cuando uno hace, ¿no es cierto?, esa defensa. Al revés, el 99% del espectro político dice sí, somos progresistas, queremos una agenda liberal, etc. Hay temas que son así, en que todo el mundo puede decir sí, yo también estoy de acuerdo con eso, y gana y va gratis, no pierde nada. Por un lado no piensa hacer nada al respecto, pero por otro lado queda políticamente correcto, ¿sí? Y por esa vía se dictan leyes que conceden derechos, pero que no especifican cómo defender esos derechos, ¿sí? Por esa vía se dictan leyes y no se dictan los reglamentos para ejecutar las leyes, ¿sí? Se dictan reglamentos que establecen derechos, pero ni un mecanismo para fiscalizar los derechos. Yo siempre doy un ejemplo que me parece extraordinario para que vean el funcionamiento de la democracia. Los contratos del Transantiago establecen que obligatoriamente todos los transportes de Santiago tienen que tener un GPS para vigilar la regularidad. Es obligatorio, ¿sí? Si no lo tienen, se exponen a sanciones, pero no establecen las sanciones que corresponden. Entonces cuando los inspectores van a ver, ¿usted tiene GPS? No, no lo tengo. Y entonces anotan, no tiene GPS. Pero resulta que no hay ninguna sanción establecida para no tenerlo, ¿sí? Bueno, la democracia, ¿sí? Cuando se establecen derechos de reclamo que no tienen ninguna consecuencia, vaya y anota en el libro de reclamo, ¿sí? Cuando se establecen, ¿no es cierto?, cuando se reconocen públicamente faltas. Le pedimos perdón a los pueblos originarios, le pedimos perdón a los homosexuales por las ofensas, le pedimos perdón, pero las pedidas de perdón no tienen ningún efecto. ¿Se dan cuenta? Cuando toleramos todo lo que es integrable, ¿sí?, y sin embargo seguimos reprimiendo a lo que es excepcional, ¿sí? Cuando se reviste la represión de discurso médico y se desplaza lo jurídico por lo médico. Mire, usted no solo es un ofensor sexual, usted está enfermo de pedofilia. Y la enfermedad permite suspender garantías procesales, penales, penitenciarias, qué sé yo, ¿sí? Cuando se crean regímenes de protección, porque lo vamos a proteger a usted, pero que tienen efecto disciplinante, ¿sí? Bueno, mi opinión es que no tiene mucho sentido para una psicología crítica pelear por una ley de salud mental si estamos suponiendo que en el ámbito de la salud mental no se hace todo muy bien y que lo que hace falta es que el Estado se preocupe por proveer los fondos y que la sociedad tome conciencia, ¿sí? Pero los psicólogos y los psiquiatras lo están haciendo súper bien. Me preocupa una ley de salud mental, ¿no?, que sea una ley de acceso al auge, que solo dé garantías GES, ¿sí? Porque si se establecen las garantías GES, automáticamente se está pasando de contrabando, ¿no?, que las dolencias que tienen esas garantías GES son enfermedades. Y yo tendría que preguntarme, previamente me gustaría preguntarme, si la depresión es una enfermedad o la esquizofrenia es una enfermedad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué queremos? Una ley de salud mental que nos asegure que vamos a tener electroshock, que vamos a tener en la farmacopea proveída por el Estado todos los fármacos que la industria farmacéutica quiera pasarnos por debajo de la puerta. Para eso queremos una ley. Entendemos por derecho de los usuarios tener derecho a la psiquiatría que hay. No. Mi opinión es que si queremos una ley de salud mental,
tenemos que partir, si es que estamos hablando de psicología crítica, ¿no? Primero por una psicología crítica, primero por mirar a ver cómo estamos por casa, ¿no? ¿Es cierto que de que estamos pensando en un paradigma crítico o estamos ayornando las formas de disciplinamiento de acuerdo con los nuevos discursos cienticistas, claramente más moderados que los del siglo XIX, pero disciplinantes en último término igual? Yo quiero decir dos cosas, una muy básica y otra súper concreta. La cuestión básica es ¿por qué es necesario? ¿Qué entiendo por psicología crítica? ¿No? ¿Cuándo la psicología, ¿no?, se pone a sí misma en un papel crítico? Es una cuestión general y una cuestión súper específica. Cuando uno piensa en los contenidos de una ley, ¿no es cierto?, en los contenidos en sentido crítico, tiene que ponerse el parche ante situaciones flagrantes. Esto no debería estar permitido. Esto otro debería ser obligatorio, ante situaciones flagrantes. Entonces quiero enumerar situaciones en que la psicología y la psiquiatría están implicadas y que, ¿no es cierto?, son perfectamente motivo de ley, en el sentido de que son motivo para que los ciudadanos, los usuarios, ¿no es cierto?, reclamen una defensa jurídica sobre esos abusos. Por un lado, mi opinión es que una psicología crítica debe asumir que la disciplina, ¿no?, tiene que, voy a decirlo de otra manera, tiene que adquirir la conciencia, ¿no?, sobre la manera en que la psicología contribuye al disciplinamiento, a la contención social, en las técnicas de selección de personal, en la estigmatización de niños en las escuelas, en la contribución técnica al bullying laboral que se hace a través de la evaluación de personal, en la manipulación del entorno laboral que se hace, ¿no?, en los contextos de sobreexplotados. Pero sobre todo, asumir conciencia de la contribución al disciplinamiento que se hace al psicologizar el malestar subjetivo. Es una cuestión que se agrava en la convergencia entre psicología y el modelo psiquiátrico imperante que conduce ahora a la medicalización del malestar subjetivo. La primera cuestión es que la psicología se vea a sí misma en ese rol disciplinante. Asumir y hacer conciencia en torno a los fundamentos que permiten esa deriva profesional, ¿no? La autoridad impropia y sin fundamento que se le concede a los modelos biológicos y médicos, que desplazan en la práctica, ¿no? Porque todo el mundo habla de bio, ¿no?, como es psicosocial. Yo siempre digo, ¿no?, es bio, psico, social. O sea, bueno, todo tiene que ver, es una especie de sumatoria, todo tiene que ver. Y cuando uno empieza a vigilar las proporciones en que tienen que ver, resulta que claro que todo tiene que ver, pero las proporciones están absolutamente trasteadas, ¿sí? El privilegio impropio, carente de fundamento, ¿no?, que tiene el carácter individual o a lo sumo familiar del sufrimiento o la alteración subjetiva. Este desplazamiento sistemático de la objetividad de los problemas. Si el problema, usted no tiene un problema real, la mayor parte del problema es como usted percibe el problema. Esa psicologización resulta disciplinante. El privilegio impropio y sin fundamento que se le da a la experticia, a la técnica, ¿no?, que en la práctica lo que hace es desplazar la capacidad de los propios usuarios para manejar sus problemas subjetivos entre pares, en comunidades. ¿Es cierto que puede haber expertos en crianza de niños? ¿Es cierto que puede haber expertos en subjetividad? ¿Es cierto que hay personas que saben sobre nuestra subjetividad más de lo que nosotros mismos sabemos? El privilegio, ¿no?, a una concepción que se le da a una concepción epistemológica en que la conciencia, la mente, el sujeto, el individuo, el yo coinciden, que se da por obvia, ¿no?, que se deja así de una pincelada fuera de discusión. La certeza sin fundamento que se le concede a los procedimientos estadísticos, a la prueba proyectiva, a la especulación neurológica, sin asumir la imprecisión, sin asumir su falta de fundamento real, sin asumir su efecto estigmatizador, sin asumir, por último, que aún en el caso de que sean teorías científicas son meramente hipotéticas,
Los físicos no tienen ningún problema en decir, mire, las teorías físicas son meramente hipotéticas. En cambio, en psicología y en psiquiatría, teorías que se asumen como hipotéticas, se aplican como si fueran verdad. Y se enseñan como si fueran verdad. ¿Sí? Una psicología crítica debe asumir que la psicología debería estar en crisis porque está enfrentada a una demanda social impropia. Se le pide a la psicología que resuelva problemas que no son psicológicos, ante la cual, una demanda ante la cual carece de herramientas eficaces, de herramientas reales. Esta es una disciplina que debería estar en crisis, ¿no?, por la falta esencial de modestia profesional para asumir que los problemas que afectan a la subjetividad exceden las competencias de los psicólogos. Es una disciplina que debería estar en crisis, ¿no?, por el efecto represivo y disciplinante que tiene la aplicación autoritaria de procedimientos precarios en una realidad social que es compleja. Una psicología crítica debería abrirse hacia el empoderamiento de los ciudadanos, hacia la recuperación de la capacidad y la confianza de los propios ciudadanos para manejar sus conflictos y sufrimientos subjetivos en comunidades de pares. Debería abrirse hacia la investigación y la denuncia de las prácticas autoritarias, disciplinantes, abiertamente represivas de la psicología estándar. Una psicología crítica debería ser el fundamento para que reclamemos un cierto estatus jurídico, para algo que nosotros creemos que son derechos, ¿no es cierto?, para cuestiones, para prácticas, ¿no es cierto?, que creemos que deberían estar excluidas de la convivencia social. Pero ¿qué práctica? Porque cuando yo veo los proyectos, ¿no es cierto?, de ley de salud mental, veo pura administración del problema. Administración, comisiones, fondos, centros, ¿no?, pero hay prácticas concretas, ¿no?, que deberían ser materia de reclamo y que deberían ser materia de ley. ¿Sí? Voy a enumerar. Y eso habrá que ponerlo en un marco jurídico, qué sé yo, convertirlo en derecho un poquito más, pero hay prácticas súper puntuales. Mi opinión es que se debería prohibir el diagnóstico psiquiátrico de menores de edad. El escándalo del DSM-5, ¿no? Bueno, el DSM-5 fue hecho en Estados Unidos. Y sin embargo en Chile opera, ¿no es cierto? Y el DSM-5 está en conexión con el CIE-10, ¿no es cierto? Y las autoridades consideran el CIE-10, pero los profesionales en concreto consideran el DSM-5, ¿no? Y lo aplican a menores de edad y el DSM-5 dice que no. Todos los cuadros diagnósticos que están en el DSM-5 son de 14 años para arriba y se aplica a menores de edad. ¿Se dan cuenta? Debe estar prohibido el diagnóstico psiquiátrico porque el efecto estigmatizador es imparable. Porque no hay manera. Usted me asegura que no va a haber un efecto estigmatizador, pero no hay manera de asegurar eso. ¿Sí? Debería estar prohibida la medicamentación psiquiátrica por razones psiquiátricas de menores de edad. Porque no hay una base neurológica contundente que la avale. Porque el riesgo es frecuentemente mucho mayor que el beneficio. Porque las interacciones entre los fármacos que afectan el sistema nervioso y los fármacos en general, ¿no es cierto?, son demasiado frecuentes y aparecen solo en nota a pie de página con letras microscópicas, etc. ¿Sí? Se debería prohibir la evaluación psicológica en ámbitos laborales. Eso afecta el derecho al trabajo. Prohibir la evaluación psicológica en ámbitos educacionales, porque afecta directamente al derecho a la educación. Prohibir la evaluación psicológica en ámbitos políticos, porque afecta directamente a la libertad de expresión, a la libertad del desarrollo, ¿no?, personal, etc. Es necesario terminar con la exhibición penal por razones psiquiátricas, ¿no?, porque afecta el derecho al debido proceso, porque afecta las garantías procesales, penales, penitenciarias, y no solo del inculpado, también de la víctima. ¿Sí? Uno podría ir a los tribunales, ¿no es cierto?, a reclamar alteraciones psiquiátricas, ¿no?, como atenuante, pero no como eximente. ¿Sí? Se deberían prohibir las terapias psicológicas y psiquiátricas de shock o aversivas. No hay nada que justifique el electroshock. Aquí vamos a decir la lobotomía, las curas por inyecciones de malaria, ¿no es cierto?, o por inyecciones masivas de insulina, qué sé yo.
deberían prohibir. No hay ni una base científica para eso. ¿Sí? Se debería prohibir que profesionales médicos que no son psiquiatras receten fármacos psiquiátricos. Ahora, cualquier ginecólogo, oftalmólogo, gastroenterólogo, ¿no es cierto?, receta antidepresivos, receta, ¿no es cierto?, antipsicóticos, y teóricamente, a pesar de que puede ser considerado un médico en general, no está habilitado para prevenir mínimamente los efectos secundarios o las interacciones entre un medicamento y otro. Por otro lado, ¿no?, es necesario caracterizar todos los fármacos, ¿no?, que se usan con objetivos psiquiátricos como sustancias peligrosas. Porque si todos los fármacos que tienen un objetivo psiquiátrico, ¿no?, ingresan a ese régimen, ya podemos empezar a controlarlo un poco mejor. Pero no es posible, ¿no?, que se pueda, no sé, no estoy seguro de la referencia, pero es que se pueda comprar, ¿no es cierto?, Ritalin en la farmacia sin receta, o que a pesar de que la efedrina está, ¿no es cierto?, suprimida teóricamente, se siga dando en las pastillas para el resfriado. ¿Se dan cuenta? Es necesario caracterizar los fármacos, ¿no?, por todos sus efectos, no por efectos principales y secundarios. Todos los efectos deberían, ¿no es cierto? Es decir, usted con este fármaco tiene un gran riesgo de mejorarse de tal cosa, pero también tiene el riesgo, ¿no es cierto?, y no hay manera de cuantificar qué tan grande es ese riesgo. Esa es la falacia de los efectos primarios y secundarios, es que los efectos secundarios suelen ser tan probables como los primarios. ¿Se dan cuenta? Es decir, las sustancias que afectan la subjetividad deberían ser caracterizadas por su efecto fenomenológico principal. Esto es un estimulante, no es un antidepresivo. Nadie ha mostrado que haya alguna sustancia química que opere sobre la depresión. Pero obviamente si uno le da a una persona un estimulante, eso tiene un efecto sobre la depresión. ¿Se entiende? Entonces, analgésico, estimulante, alucinógeno, calmante, son cuadros fenomenológicos reconocibles. Antidepresivo, antipsicótico, son simplemente falacias inventadas por la industria farmacéutica. ¿Sí? Por otro lado, yo creo que la base, ¿no es cierto?, teórica de todo esto es que los locos tienen derecho a estar locos. Ese es el problema. ¿Ah? Y entonces hay que entrar a distinguir. Mi opinión es que la mayor parte de las personas que son calificadas como locos han llegado a esa situación por consumo de fármacos. Por consumo de fármacos ilegales, ¿sí?, por drogas ilegales, y también por consumo de fármacos perfectamente legales. ¿Sí? Hay un montón de fármacos que producen alteración y cuando se llega, ¿no es cierto?, los psiquiatras evalúan el cuadro fenomenológico y nunca le preguntan qué remedio estaba tomando usted. ¿Qué es lo que estaba tomando usted? Porque fíjese que no duerme hace un mes. ¿No? ¿Tendrá usted insomnio crónico o tendrá el efecto de una pastilla que, sin que nadie le haya advertido, ¿no es cierto?, es un estimulante? ¿Se dan cuenta? Piense, por ejemplo, en los PUF, ¿no es cierto?, que teóricamente son descongestionantes broncopulmonares. Bueno, la mitad del efecto descongestionante proviene de que son estimulantes. Y entonces a los cabros chicos les dan mañana, tarde y noche un estimulante. Por supuesto, el cabro chico, además de empezar a respirar mejor, se está subido en las lámparas. Pero una vez que está subido en las lámparas, es hiperactivo. Y entonces, ahora que es hiperactivo, le dan Ritalin. Claro, pero el Ritalin le produce insomnio, no tiene trastornos del sueño. Y entonces le dan pastillas para dormir. Pero las pastillas para dormir le dan ataque de pánico. ¿Se dan cuenta? No, lo que pasa es que usted podría, que existe una práctica que es increíble, se dan fármacos preventivos, por si acaso. ¿Sí? Yo cuando tuve 3 años, me contaba un estudiante, ¿no? Tuve convulsiones en un episodio febril. Me hicieron un electroencefalograma y me dijeron, usted podría desarrollar una epilepsia en la adolescencia, 10 años después. ¿Sí? Y me empezaron a dar pastillas, he tomado pastillas 10 años para no llegar a tener, ¿no es cierto?, epilepsia. Nunca he tenido ningún episodio epiléptico. Debe ser porque durante 10 años he estado tomando esas pastillas. No sé si barbaridades como esa deberían estar prohibidas. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, hay locos que son locos por razones farmacológicas. Hay locos que son locos, ¿no es cierto?, por razones... hay una vieja teoría del trauma, para mi gusto, los locos que llegan a ser considerados como locos por razones traumáticas son cada vez menos,
¿no? La enorme mayoría llega a esa situación por razones farmacológicas y hay locos intrínsecos. Yo creo que la cuestión teórica profunda, ¿no?, es el paradigma de que la razón es lo contrario de la locura. Es una cosa exterior a la locura, ¿no? Si nosotros pudiéramos concebir en contra de 200 o 300 años de ilustración que la razón misma contiene un otro de sí misma, entonces los locos tienen derecho a estar locos. Hay personas que son indistinguibles, además, ¿cómo sabe uno? Bueno, primero hay que hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, históricamente. ¿Qué ha tomado usted? ¿Qué traumas eventualmente pudo tener usted? No, yo no he tomado nada, yo no tengo traumas. ¿Sabe qué? A lo mejor usted es un loco intrínseco. Y tiene derecho a eso, ¿sí? Tiene derecho al delirio, tiene derecho a la extravagancia, tiene derecho a ser contenido en un ambiente laboral sin ser discriminado solo por el hecho de que ven anitos verdes o cosas por el estilo, ¿sí? Ahora, el derecho a la locura es la base para que las otras personas que pueden volver de esas locuras farmacológicas o traumáticas tengan a su vez derechos. ¿Se dan cuenta? Porque la estigmatización, que ese es el efecto fundamental, cambia radicalmente cuando dicen, mire, en el fondo, usted tiene derecho a ello. Claro, pero yo no quiero hacer esto, porque yo llegué a esta situación porque ¿no es cierto?, tengo una contaminación química en el cuerpo. Ah, bueno. Entonces usted se puede, ¿no es cierto?, puede volver de la locura si se descontamina. ¿Entiende? Y si usted se descontamina y sigue estando loco, tiene derecho. No sé si se entiende. En una mesa redonda parecida a esta, en otra universidad, una señora psiquiatra me decía, bueno, pero eso es tan bonito lo que tú dices, pero ¿qué hacemos con la esquizofrenia? Que tiene efectos tan devastadores. Yo decía, perdón, pero ¿qué es lo devastador de la esquizofrenia? Pero es que las personas deliran. Perdón, pero ¿qué es lo devastador del delirio? Bueno, pero no vamos a estar todos delirando. ¿Y por qué no? Y ahí lo que hay que hacer es una sociedad que sea capaz de contener, ¿no es cierto?, personas que perciben la realidad de otra manera. ¿Se dan cuenta? Ese es el derecho a la locura. Ahora, lo que sostengo es que perfectamente podríamos obtener una ley administrativa que conceda derechos no fiscalizables, que cree registro, que cree fondos, que burocratice, ¿no es cierto?, que nos llene de organismos, ¿sí?, y sin embargo el derecho esencial esté solo formalmente reconocido, ¿sí?, no esté ni reglamentariamente especificado, ¿no?, ni estén tampoco los mecanismos para hacer efectiva la fiscalización, ¿sí? Ya me estoy enojando. Sí, voy a cambiar. Primero el problema del suicidio. Yo creo que el suicidio es un clásico emplazamiento que deriva de la cultura cristiana. El emplazamiento, si usted no hace algo por mí, me mata. Y nadie quiere cargar con la culpa, ¿no es cierto?, de se mató porque yo no hice lo adecuado. Todos los estudios sobre el suicidio lo que muestran es que la gente que llega, la mayor parte de la gente que llega a suicidarse cometió un error nomás. O sea, quería ser atendido, hizo un mal cálculo y no alcanzaron a llegar y resulta que se desangró, digamos. Los suicidas auténticos no avisan, ¿sí? No hay suicidas repentinos. Los suicidas auténticos probablemente sabían que se iban a suicidar hace mucho tiempo. Y claro, el suicidio repentino para los que lo ven, pero desde el punto de vista del gallo que no le avisó a nadie, y qué sé yo, el cuento típico, ¿no es cierto?, almorzó con la señora, después se fue a la oficina, pero en vez de irse a la oficina se tiró al metro. Ese gallo es el suicida auténtico, ¿sí? El que alguien llegue a suicidarse por un sufrimiento subjetivo, intenso y repentino, no forma parte de la lógica del suicidio. Eso hay que ver ahí, desde el estudio de Durkheim para adelante, qué se ha dicho sobre el suicidio. Lo que ocurre es que sufrimientos subjetivos, intensos y repentinos, suelen ser efecto de los tratamientos psiquiátricos. Hay gente que en virtud del tratamiento psiquiátrico llega a unas situaciones de desesperación tal que se mata. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer uno? Pues si ahí están los tratamientos psiquiátricos, ahí está el tipo emplazándonos, si usted no hace algo me mato. Bueno, existe la idea de contención. Lo que decía el profesor, hay que contener a alguien, a lo mejor en 2 o 3 días cambia de opinión, ¿sí? Ya. Mi opinión es que lo que debería estar terminantemente prohibido es una política de contención permanente.
La contención dura hasta que vemos que esta persona ya ha ido tranquilizándose, cambió de opinión, y se acaba. La contención tiene que estar destinada a acabarse. Pero la idea de, si usted no se toma el antipsicótico de aquí a 20 años más, ¿no es cierto?, durante cualquier momento de esos 20 años usted podría suicidarse, es simplemente un atentado contra los derechos humanos. No tiene ni una base científica, ¿no es cierto? Y claro, todos sabemos que hay un tremendo negocio detrás, etc. ¿Sí? Entonces, ojo con el suicidio, porque si alguien emplaza, ¿no es cierto?, a un profesional de la subjetividad, si no hace algo por mí me mato, bueno, hay que hacer algo. Eventualmente hay pastillas que dejan a la gente como zombie. Dele una pastilla que lo deje como zombie. Pero el objetivo de la pastilla es que en algún momento deje de estar como zombie y se tranquilice por sí mismo. ¿Sí? Pero decretar, usted tiene que tomarse esta pastilla como si fuera insulina, debería estar prohibido. ¿Sí? Ahora, mi opinión es que igual que los locos, alguien que llega a ser considerado loco, la enorme mayoría de las personas que se suicidan actualmente se suicidan como consecuencia de tratamientos psiquiátricos. Son personas que sin el tratamiento psiquiátrico no habrían llegado a esa situación extrema. Eso es una cuestión, ¿no es cierto?, que hace pensar sobre la lógica de la psiquiatría actual. ¿Sí? Es cosa que vean la noticia. No se suicidó, ¿no? Estaba en tratamiento, había tomado tal cosa. Es muy frecuente, por ejemplo, el cambio de un fármaco por otro. Y se produce un sufrimiento intenso, qué sé yo. ¿Sí? Un error del psiquiatra, ¿no? Perdón, pruebe con el otro. No, es que ya me maté. ¿Entiendes? Una cosa atípica, ¿no?, lo que se hacen los valientes y dejan de tomar los fármacos. Están tomando altas dosis de fármacos, de repente vienen a una charla de antipsiquiatría, ¿no es cierto?, llegan a la casa y no toman nunca nada más. Y les viene el bajón gigantesco, ¿no es cierto?, producto de eso, pueden suicidarse. ¿Se entiende? Entonces, claro, ahí hay una responsabilidad. Yo lo que siempre digo, aquí se trata de desmedicalizar, pero si usted está tomando fármacos, no deje de tomarlos. ¿No? Porque dejar de tomar fármacos psiquiátricos tiene efectos, ¿no es cierto?, casi peores que seguir tomándolos, digamos. Entonces, no, aquí hay la desmedicalización, es todo un método, hay que estar asistido, ¿no es cierto?, uno mismo tiene que cuidarse, no tiene para qué sufrir de más, etc. ¿Sí? Eso en cuanto al suicidio. Por otro lado, el tema de si tenemos derecho al suicidio. En rigor, no tiene mucho sentido plantear un derecho al suicidio. El suicidio es una situación por omisión. Lo que debería ocurrir es que deberíamos tener derecho a que no nos prohíban o dificulten la voluntad de suicidarnos. Es una especie de, como al revés. ¿Sí? Pero lo que está implicado en eso es el derecho a la diferencia radical. A la diferencia radical, porque cuando alguien dice, ¿sabes que yo creo que la vida no vale la pena, me va a matar? Está planteando una diferencia radical respecto de todos nuestros criterios atendibles. Yo entiendo que usted se vaya de ermitaño, yo entiendo que usted elija regalar todos sus bienes, yo entiendo eso, pero me mato. ¿No sé? Entonces, la locura es una diferencia radical. ¿Sí? Ahora, ahí la lucha por el derecho a la locura tiene que estar centrada, ¿no?, en los locos. Ellos los que tienen que dar la lucha. Bueno, yo no puedo dar la lucha por las mujeres, ¿no es cierto? Yo, desgraciadamente, no soy homosexual, no voy a dar la lucha por los homosexuales, tampoco soy mapuche, hay algo de paternalismo en dar la lucha por el otro, ¿no? Uno puede colaborar, uno puede apoyar, etcétera, pero tiene que estar centrado, ¿no?, en el sujeto en cuestión. Entonces, ¿en qué consiste la lucha? La lucha consiste en rescatar a alguien, ¿sí?, rescatarse. ¿Sí? En otro plano, la lucha consiste en resistir. ¿Sí? En otro plano, la lucha consiste en autorrealizarse. A propósito de la lucha misma es una manera, ¿no es cierto?, de pararse frente a la vida. En otro plano, la lucha consiste en reclamar derechos. ¿Sí? Derechos generales y permanentes. No derecho a bonos, ¿no?, sino derechos generales y permanentes. Y por lo tanto, como en tanto general y permanente, derecho a que esos derechos además estén garantizados. Y estén garantizados de manera efectiva, no formal.